La palabra de Dios dice así en esta mañana: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es que aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, y unges mi cabeza con aceite. Es que mi copa está rebosando, y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios, tú eres grande y eres misericordioso. He sido testigo de que he visto tu mano poderosa. He visto tu gracia, tu amor y tu misericordia en esta semana. Ha sido una semana dura. Pero cuando tú me llamaste, tú dijiste que estaría conmigo y que nunca me dejarías ni me desampararías. Y yo me he afirmado en esa palabra, Señor, y he visto tu mano, he visto tu gracia. He visto tu amor, he visto tu presencia, porque tu presencia es una realidad en medio de los que hemos creído en ti. Gracias por tu fortaleza, gracias por tu amor, gracias por tu Espíritu Santo obrando eficazmente en nuestras vidas. Declaro victoria mientras esta palabra se predica, tú sanas. Mientras esta palabra se predica, tú contestas peticiones, tú libertas, Señor amado, bautizas con el Espíritu Santo y haces prodigios y milagros. Inoperante declaro toda obra del enemigo. Y declaro que tu presencia, Señor, es una realidad en nuestros medios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hay momentos en nuestra vida, mis queridos hermanos, donde usted se pregunta el verso que dice: a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Donde viene a su mente el verso de la Biblia que dice: ¿quién puede entender la mente de Dios? Momentos cuando nosotros tratamos de entender de nuestra forma finita y lógica el obrar de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Pero la palabra de Dios dice que Dios obra como Él quiere, y que Él tiene toda autoridad y todo poder. El Salmo 23 es un salmo de los más comentados y un salmo de los más orados a lo largo de los siglos, tanto en la traducción judía como en la traducción cristiana. También es uno de los más usados en el arte y se utiliza para bautizos, para matrimonios y para funerales. Y ciertamente en el funeral de mi sobrino lo usaron desde dos perspectivas. La primera noche que se predicó el evangelio, una pastora trajo el salmo para decir que no nos faltaría nada, todo el bien y toda la necesidad. Pero en el entierro, nuestro pastor trajo el salmo para decir que tampoco faltaría el dolor, faltaría las penas, faltaría las situaciones negativas. Gloria al nombre de Jesús. Es que es un texto hermoso y poético que habla sobre lo que es la ternura de Dios y los sentimientos que experimenta quien se encuentra en él. En ese salmo usted ve alegría, paz, confianza y plenitud de la vida. El salmo desarrolla dos imágenes, mis queridos hermanos, que yo quiero que ustedes vean en esta mañana. La primera parte es la del pastor que cuida a sus ovejas. Los versículos del 1 al 4 enfocan precisamente a ese pastor. Y la segunda parte es la del Señor de la casa que acoge a un huésped. Y los símbolos que desarrolla son universales. Usted encuentra en el salmo el camino, el agua, la oscuridad de la noche, el banquete, los perfumes. Y se pueden entrelazar por igual a los hombres de antiguas culturas como a hombres de nuestras civilizaciones modernas. El salmo comienza diciendo que el Señor es mi pastor.
El primer verso nos dice que hay que leer todo el poema como una imagen para hablar de la relación entre el orante y entre Dios. El título de pastor es para nombrar a reyes, a guías del pueblo. Es habitual en el Oriente Antiguo, así como en Grecia y en otros países. Y es que el Salmo dice, nada me faltará. Imagínense, lo están hablando en el contexto del Medio Oriente, en medio del desierto. Tanto Israel como en ese Medio Oriente no abundan ni agua ni pastos, y le están diciendo a esta gente que en medio del desierto, en medio de la arena, del calor, nada te faltará. Y es que en la vida de nosotros en el Evangelio, creemos que todo va a ser color de rosa. A veces creemos que siempre vamos a estar sonriendo. Y es que la palabra de Dios dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y cuando analizamos la palabra de Dios, creemos que el gozo se refiere a ese tiempo de satisfacción y de gloria, de risa y celebración, donde todo está bien. Pero yo he aprendido que en medio de el dolor, yo puedo manifestar el gozo del Señor. Porque el gozo del Señor no se circunscribe a lo que te está pasando en estos momentos dados, mis queridos hermanos. El gozo del Señor va un poquito más allá de eso. El gozo del Señor se basa en que nosotros le servimos a un Dios que nunca nos ha dejado, que siempre se ha hecho presente, no importando cuál sea nuestra situación. Y predicar la palabra de Dios es una cosa, pero cuando te llevan a vivirla, entonces, mis queridos hermanos, tienes que demostrar que lo que has hablado es una realidad en tu vida. Y es cuando empieza a dolerte. Usted sabe que al Señor le encanta darle pruebas a sus hijos y que nos da exámenes, gloria al nombre del Señor para siempre. Cuando el Salmo dice, nada te faltará, no nos faltará ningún bien, pero tampoco nos faltará ningún mal, ningún dolor. Pero en medio de todo lo que el salmista está diciendo, establece que Jehová es nuestro pastor. Que nosotros seguimos a un Dios, mis queridos hermanos, que se hace presente en nuestra vida cotidiana. Gloria al nombre de Jesús. Cuando usted habla con estos hombres del Medio Oriente, que ven los rebaños de los beduinos, dice que se extraña porque esos rebaños están flacos en medio de ese desierto. Y decirle a estos hombres que vas a tener aguas salutíferas, que vas a tener pastos, que en prados de hierba fresca me hace reposar, mis queridos hermanos, es hablarles sobre una falacia en medio de los que ellos viven. Pero cuando usted aplica el Salmo a la vida suya, usted y yo sabemos que en medio de nuestra vida siempre Dios nos ha dado una palabra profética. Siempre Dios nos ha hablado y nos ha consolado, gloria al nombre de Jesús. Siempre Dios nos ha conducido a fuentes tranquilas, porque el agua no solamente quita la sed común y corriente, gloria al nombre de Jesús. El agua del Espíritu de Dios satisface las necesidades más internas del ser humano. Y el Salmo dice que repara mis fuerzas. En medio del camino y en medio del sufrimiento del ser humano, nosotros perdemos las fuerzas. Y cuando usted analiza, usted dice, ¿cómo pasamos esta semana? ¿De qué manera pudimos atravesar toda esta situación? Ciertamente usted sabe que hay un poder que está por encima de todas las cosas, que ha estado con usted, gloria al nombre de Jesús para siempre. Que hay un Dios invisible que se hace visible. Yo quiero decirle en esta mañana a la iglesia cómo este Dios
que nos han enseñado que es un espíritu, que Dios es espíritu, cómo este Dios invisible se hace visible en medio de las circunstancias por las cuales usted y yo pasamos. Gloria al nombre de Jesús para siempre. Porque en el camino nos sentimos agotados y a veces parece que no podemos más. La Biblia dice, este salmo, me guía por camino justo. La experiencia de caminar acompañado del Señor es una necesidad íntima de cada hombre. Gloria al nombre de Jesús. Dice que hace honor a su nombre, porque ese pastor cumple su trabajo y va con cada uno de nosotros. Y mientras usted lee todo eso, usted se va llenando, mis queridos hermanos, de gozo, de paz. Y usted dice, Él está conmigo, me va a llevar a pastos frescos. Pero cuando el Salmo dice, aunque ande por valle tenebroso, de sombra y de muerte, no temeré. Y cuando yo analizo la semana pasada, mis amados hermanos, ustedes saben que nosotros ya hemos hecho unos arreglos para ir a celebrar. Nosotros estábamos en el ambiente de celebrar para ir a los Estados Unidos, que vamos a estar saliendo próximamente, para celebrar el nacimiento de nuestra primera nieta. Y en medio de todo eso, el sábado nos levantamos porque necesitábamos íbamos a ir a los estudios, un seminario que había para maestros. Y después yo estaba un poco enfermo y dije, yo creo que yo no voy a ir, voy a llamar y no voy a ir. Y ya levantándonos a eso de las 8 de la mañana, entró la llamada de mi hermano para darnos la noticia. Una cosa peculiar que tiene mi hermano, mi segundo hermano, es que él dice al pan, pan y al vino, vino. Cuando murió mi tercer hermano, murió precisamente a la misma edad que murió José, mi sobrino de 26 años. Y mi segundo hermano me llamó esa noche, inmediatamente me dijo, nuestro hermano se mató. De la misma manera, este sábado pasado por la mañana, él nos llamó para decirnos, mataron a nuestro sobrino. De manera que cuando menos uno cree, mis queridos hermanos, aparece el día malo. Nos llega el día malo cuando usted quizás está planificando disfrutar con la familia, está planificando otras cosas. E inmediatamente que llega esa noticia, imagínense, todo lo que hicimos fue primero procesarla, llorar, gritar y comunicárselo a Josué, que esos muchachos eran como hermanos. Así que empezamos ese valle tenebroso, una experiencia de crisis, una experiencia, mis queridos hermanos, de muerte. Y mi hermano en San Germán, imagínense, se estaba volviendo loco, empezó a darse con las paredes, empezó a gritar, empezó en un proceso de no aceptar eso. Así que me dijeron, tienes que arrancar para acá ya, porque cuando ocurren esas crisis, como alguien dijo, inmediatamente buscan a los cristianos. Porque saben que en la oración está la clave, que en nuestro Dios está la clave. Así que inmediatamente me llamaron, Junior, por favor, arranca para acá cuanto antes. Pero imagínense, mis hermanos, en lo que yo llego a San Germán son 2 horas y media. Así que le dije, Señor, yo quiero que tú me des sabiduría, que me des palabra. Dime primero a quién envío allí. Así que inmediatamente el Señor me dijo, envía a tu primo hermano, pastor del 7º día, Roberto. Y yo llamé a Roberto y le dije, Roberto, tienes que ir allí, mi hermano está desesperado, pasó esta tragedia. E inmediatamente él cayó allí y me dice mi cuñada que no hizo este joven más que leer la palabra, leer un salmo y hacerle una oración, y mi hermano se tranquilizó. Es que la palabra de Dios es poderosa, mis queridos hermanos. ¿Cómo lidiar con la muerte y cómo lidiar con la gente que está en medio de todo esto, mis queridos hermanos? Cuando yo miro a Jessica, que está súper encantada con su profesión y se pone su uniforme de enfermera, ella está loca por entrar a trabajar la enfermería. Tati, Lorraine, quieren ser enfermeras y están practicando y están leyendo. Pero una cosa es la práctica
Y otra cosa es cuando llegas a trabajar con los enfermos, o se te muere un enfermo en las manos, o cuando empiezan a hacer tantas y tantas situaciones. Y cuando a nosotros nos llegó esta oportunidad, mis queridos hermanos, es una oportunidad que dije: Señor, ahora es que yo necesito que tú me ayudes para que ciertamente poner en práctica todos esos 6 meses que estuvimos allí dialogando en la iglesia. Mis queridos hermanos, yo le puedo decir que en medio de toda esta situación, yo he visto al Dios invisible hacerse visible. Pero ¿cómo le demuestro que vi a ese Dios invisible visible? Cuando entraron las llamadas telefónicas, cuando entraron los mensajes de texto, cuando comenzó a llamar mi hermano Papo, mi hermano Pito, una llamada de mi hermana Zaida en medio de su dolor, la hermana Choli, la hermana Marina, la hermana Yafé, el hermano Héctor Pérez, el pastor, la pastora, Carmen Margarita, Elnes. ¿Cuántos hermanos, mis queridos hermanos, llamando? Los mensajes de texto, el hermano Gíos, el hermano Miguel Figueroa, la hermana Mildred, la hermana Papo, el hermano Angelito, la hermana Mayra, la hermana Magdali. Pero una de las cosas donde nosotros vimos al Dios invisible visible fue en un momento dado que el hermano Elnes me envía un mensaje con una foto, y ustedes estaban haciendo una oración por nosotros allá. Y el hermano Elnes escribió: estamos orando en estos momentos para que reciban las fuerzas que necesitas. ¿Cuántos alaban a Dios? Y cuando yo leo eso, mis queridos hermanos, bueno, yo empecé a llorar. Y yo dije: ciertamente, Señor, yo sentía el poder de Dios allá, dándome fortaleza, porque ustedes estaban aquí clamando gloria al nombre del Señor para siempre. La presencia de mi pastor, inmediatamente para llevar consuelo a mis hermanos, cuando se llegó, me llamó por teléfono y ya estaba en Hormiguero. Gloria al nombre de Jesús. Y la pastora. El culto de un lunes que vine, yo tuve que venir a buscar ropa, y aquí estábamos en el culto de oración. El abrazo de la hermana Judy, el abrazo de todos y cada uno de mis hermanos. Es la evidencia de que Dios se hace visible en medio del dolor y en medio de las pruebas, aunque andemos en valle de sombra de muerte. Gloria al nombre de Jesús para siempre. La presencia de mis hermanos en el velorio. La presencia de mis hermanos Pito, mi hermana Mildred, los nenes de Mildred que llegaron allí a abrazarme. Gloria al nombre del Señor para siempre. En medio de todo este dolor, mis queridos hermanos, cómo la iglesia se hace una. Y cómo no solamente la iglesia donde va la mamá de mi sobrino. Porque ustedes saben, la mamá de mi hermano está divorciado hace 20 años. Y ese joven fue criado en el evangelio desde los 7 hasta los 20 años. Y a los 21 años, él se fue a los Estados Unidos para buscar trabajo y para tratar de desarrollarse. Por lo tanto, desde los 21 años que estuvo allá, mis queridos hermanos, iba a la iglesia, pero no constantemente. Y empezó a vivir solo, empezó a tratar de hacer su vida a su manera. Por lo tanto, queridos jóvenes que están aquí en esta mañana, sus padres los llevan al evangelio, los traen a la casa del Señor, y sus padres les dan una ayuda. Y siempre están insistiendo, y a veces usted dice que mucho chava mami, que mucho chava papi, para que se mantengan en el Señor. Pero ciertamente, mis queridos hermanos, no hay un lugar mejor para estar que la casa de Dios. Nosotros hablábamos con este joven, un joven bien humilde, un joven que se dejaba querer, que amaba. Un joven, pero sin embargo, que tenía llamado de Dios. Por 3 ocasiones el Señor lo llamó para que predicara la palabra. Y entonces usted dice, ¿por qué ocurrió eso?
Como a veces José me pregunta, pero papi, ¿por qué ocurrió con él? Hay preguntas muchas veces que no tienen respuesta, mis queridos hermanos. Pero ciertamente sí confiamos en que Dios es un Dios de misericordia y de amor. La noche que ese joven salió, el viernes por la noche, él murió el sábado a las 5:30. La mamá habló con él, porque hablaban generalmente 10 y 12 veces al día. Él llamaba a su mamá, era una relación bien esto con su mamá y con su papá también. Así que esa noche la mamá va a ver la película que dieron aquí. La película donde muere uno de los hijos del matrimonio. Y en medio de esa película que empezó tarde en su iglesia, ella empezó a llorar y dijo, ese es mi hijo. Y ella nos testifica que lloró toda la noche y toda la película. Señor, si mi hijo va a partir, que parta contigo. Señor, por favor, si mi hijo va a partir, no lo deje que se vaya sin salvación. Y la película se acabó como a las 12 de la noche y tomaron chocolate y esas cosas. Y a la 1 de la mañana él posteó su última foto en Facebook. Y se veía muy bien y ella le dijo, qué lindo estás y esto y aquello. Pero a las 5 de la mañana, a las 5:30 ya era cadáver. Mis queridos hermanos, ciertamente nosotros tenemos una responsabilidad con el Señor. Jóvenes, ustedes van a seguir creciendo y tienen su libre albedrío y van a llegar a la universidad. Y ciertamente van a tomar sus propias decisiones. Pero dentro de su libre albedrío necesitamos que cada día ustedes busquen más a Dios como nunca. Este joven se apagó por sus decisiones, meramente por todas y cada una de sus decisiones. Que Dios le ama, claro que Dios le ama. Que Dios lo guardó, claro que Dios le guarda. Pero las decisiones del hombre tienen siempre consecuencias. Y nosotros en medio de nuestra vida cotidiana hemos hablado aquí, mis queridos hermanos, que es necesario que todas nuestras decisiones estén en las manos del Señor. Cuando leemos la lección, dice, ¿quién entiende la fe? Hay momentos en nuestra vida que se nos hace difícil entender la fe, entender por qué ocurren las cosas. Pero ciertamente nuestro Dios es un Dios justo. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. En medio de toda esta crisis, una de las cosas que ha aprendido mi hermano es que tiene que doblar rodilla. Mire, hermano querido, esta ha sido la semana que más yo he tenido que orar y ministrar. Esta ha sido la semana que yo he estado todo el tiempo con las manos arriba orando y nos acostábamos a las 2 y ya a las 6 de la mañana ya estábamos en pie y orando y orando y orando. Pero ¿sabe qué? En medio de las oraciones había paz. El Espíritu de Dios traía paz, traía tranquilidad. Y según como estudiamos las lecciones, según fuimos hablando, yo iba, te va a ocurrir esto, va a ocurrir aquello, va a ocurrir lo otro. Pero el Señor está. Y en medio de todo esto, en el cierre, yo le dije, Dios ha estado con nosotros y con tu vida como poderoso gigante. Tú tienes que buscar a Dios. Tú tienes que tomar una decisión. Y ciertamente él se tranquilizó cuando una noche dobló sus rodillas y le dijo, mira Señor, yo no puedo más. Ciertamente yo me he apartado de ti, pero yo te voy a buscar. Y esta mañana lo llamé, le dije, hoy es domingo. Me dijo, sí, voy para la iglesia, Junior. Dijo, olvídate de la iglesia que vayas, ve a la iglesia y busca a Dios, que en el proceso Dios te va a ubicar. Pero en medio del valle de sombra de muerte, dice la Biblia, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Ese es el centro del Salmo. La presencia de Dios es una realidad, hermano. Esto no es un mito. Esto no es un cuento de camino. Dios se hace real en medio de nuestras situaciones de crisis. En medio del dolor. Los amigos de él, mis amados, estaban. Y ahí le predicamos a los jóvenes. Y ahí le hablamos a ellos. Y le dijimos, si ustedes no quieren estar en ese ataúd, ustedes necesitan buscar a Dios. Es tiempo de que hay que hablarle claro a la juventud, mis amados. Es tiempo de que tenemos que hablarle
Gloria al nombre de Jesús para siempre, para evitar las tragedias que vienen ocurriendo todos los días. Y usted dice, pero si eso todos los días pasa en Puerto Rico. Anoche mataron jóvenes, antenoche también. Pero cuando el dolor te llega a tu casa, hermano querido, cuando tú empiezas a experimentar ese dolor, ciertamente el que no esté agajado del Señor entra y se va por un túnel. Pero qué bueno, mis queridos hermanos, que Él estuvo y está conmigo y está con esta familia en medio de toda esta situación. Claro que lloramos, cada rato lloramos, mis queridos hermanos, porque en este viaje yo iba a ir a visitarlo, porque él vivía más arriba de Mónica, y dijimos, vamos a visitarlo. Pero en medio de toda esta tragedia encontramos que él tenía el pasaje comprado para estar el miércoles pasado aquí, y quería darle una sorpresa a sus padres. Y desafortunadamente, mis queridos hermanos, llegó en una caja como cadáver. Gloria al nombre de Jesús para siempre. La verdadera razón de que yo me sienta seguro, de que yo no tenga miedo, de que me atreva a pasar por el valle de la oscuridad y de la muerte, es que Dios está conmigo. Esa es la clave, mis amados hermanos. Claro que lloramos, claro que realmente estamos pasando unos procesos, pero en medio de todo este dolor, yo he visto la realidad del Salmo de que Él ha estado y está con nosotros como poderoso gigante. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. La mano de Dios, mis queridos hermanos, ha sido una realidad. Dice que preparas un banquete frente a mis enemigos y perfumas con ungüento mi cabeza. En nuestra vida cristiana nosotros tenemos que acumular en el cielo, hermanos. Los cultos que nosotros venimos aquí, las oraciones, nosotros tenemos que hacer tesoro en el cielo para que cuando llegue la hora mala, usted le pueda decir al Señor, acuérdate, Señor, que yo me he mantenido firme. Acuérdate, Señor, que te he sido fiel. Ahora necesito de tu ayuda. Y en medio de toda esta travesía, yo le decía, Señor, dame las palabras. Acuérdate que yo me he mantenido buscándote. Acuérdate que yo siempre he estado presentando a esta familia. Y en medio de todo esto yo le decía, mira, Señor, todos los días por la mañana y por la tarde yo ligué a este joven a ti, como ligaba al mío. Y pedía perdón al Señor por sus pecados y sus faltas. Y yo estaba seguro que tú lo ibas a traer y que nos íbamos a gozar en el Señor. Pero eso no pasó. Porque el hombre tiene el libre albedrío, mis queridos hermanos. Yo puedo orar por ti, yo puedo orar por tu familia, yo puedo orar por tu esposo. Pero al fin y a la postre Él tiene el poder de decisionar. Por lo tanto, el mensaje es que Él está con nosotros, pero tenemos que seguir insistiendo para que no sigan perdiéndose más jóvenes. Gloria al nombre de Jesús para siempre. Tu amor y tu bondad me acompañan. El amor y la bondad del Señor nos ha acompañado durante toda esta semana. Y es que nosotros nos fuimos el sábado de la semana pasada y llegamos viernes. Y cuando llegamos era como si el tiempo se hubiese detenido. Y dijimos, wow, pasó una semana de toda esta tragedia, de toda esta situación. Y es como si todo estuviera detenido. Y entonces usted como que empieza a caer en tiempo nuevamente. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y habitaré, para terminar, dice el Salmo, y en la casa de Jehová moraré por años sin términos, después de hablar de descanso a los pasajeros y de caminar largos días, se evoca el reposo definitivo en la casa del Señor, la entrada, el último y eterno en la nueva Jerusalén. Mis queridos hermanos, ser cristiano requiere fidelidad a Dios y a los valores del reino. Ciertamente, ser cristiano no es fácil, como dice la hermana Judy, pero en medio de todas nuestras pruebas, en medio de todas nuestras crisis, hay un Dios invisible que se hace visible.
usted puede estar seguro. Claro que cuando usted oye a Choli es una cosa, y cuando usted oye a Carmen, a nuestra hermana Blanquita, pero cuando usted pasa por el proceso, y usted dirá, pero José, tú pasaste por el proceso de tu madre. Mire, hermanos queridos, yo he llorado más a ese nene que a mami. Porque mami yo la llevé allí a los pies del Señor. Y hizo la oración de arrepentimiento y perdón de pecado. Y se entregó allí, y de ahí se fue con el Señor. Y yo le fui hablando, van a venir a buscarte, vienen unos ángeles, este es el proceso, te van a llevar a tal y tal sitio. A mami yo le expliqué y el Señor me la puso ahí. Y en medio de toda esta situación, pues yo estaba complacido con el Señor, porque dije, aunque yo quería que viviera más, pero tú te la llevaste. Pero cuando usted tiene una tragedia con un joven de 20 y pico de años, usted cree que él le va a traer la esposa, los hijos, los nietos y todo eso, y usted en ese sentido no estamos preparados. Pero qué bueno que el Señor está con nosotros. Qué bueno que la mano de Dios nunca se ha cortado. Mis queridos hermanos, necesitamos seguir orando los unos por los otros. Esta semana me ocurrió a mí y a mi familia. La semana que viene puede pasarle a cualquiera de ustedes. Y líbranos el Señor de que le pase a ninguno de nuestros hijos. Gloria al nombre de Jesús. Porque, mis queridos hermanos, es un dolor terrible. Pero habitaré en la casa del Señor por años sin términos. El Señor estará con nosotros y Él nos sostendrá en momentos de dificultad. Vamos a Apocalipsis 21:4 para terminar, mis queridos hermanos. Apocalipsis 21:4 dice la Biblia así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Llegará el momento donde Dios enjugará toda lágrima, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor al Señor. Mis queridos hermanos, para terminar, hay un escritor que dijo lo siguiente: vuestra alegría es vuestra tristeza sin máscara. Les invito a estar puestos en pie y a dar gracias al Señor por todas las cosas, como dice la Biblia, dando gracias a Dios por todas las cosas y en todo tiempo. Me reafirmo, mis queridos hermanos, una vez más en la bendición de tenerles como hermanos en Cristo. Esta iglesia ha mostrado lo que es el amor, la ayuda en todas las áreas: espiritual, emocional, mental, económica. Hemos visto los hermanos allí. Créanme que es un privilegio tenerles como hermanos en la fe, porque en el momento de necesidad, en el momento más duro, ahí está la iglesia. Y qué bueno que uno pueda contar con su iglesia. Los hermanos de allá y los vecinos de allá, cuando vieron nuestro pastor y vieron los hermanos desde acá, dijeron: wow, esa gente vino de allá arriba. Es que cuando el amor de Dios nos mueve a ayudar y a asistir. Y claro, yo sé que, mis queridos hermanos, hubo muchos de ustedes que quisieron estar y estuvieron en oración, porque así me lo hicieron saber. No todos podían estar allá. Yo entiendo perfectamente eso. Pero hubo una representación. Cuando yo vi al hermano Papo, yo vi los ancianos. Cuando vi al hermano Pito, cuando vi al hermano Papo Cruz, yo los vi a ustedes. Y estaba el a la iglesia. Y cuando Él me envía ese mensaje: están orando para que recibas las fuerzas que necesitas. Esa es la iglesia del Señor. Cuando andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Si el Señor está con nosotros, mis queridos hermanos, atravesaremos ese valle.
y saldremos al otro lado y seguiremos cantando y adorando a Dios. Pero jóvenes, es tiempo que ustedes busquen a Dios como nunca. Es tiempo que ustedes se afirmen. En un abrir y cejar de ojos el enemigo le hace una trampa y puede haber una tragedia. Es tiempo de que usted ponga todas las cosas en las manos del Señor. ¿Qué pari? Si voy a ir a una fiesta, si no voy a ir, ¿a dónde me meto? ¿Con quién hablo? Que tenga yo ese juicio para que no vaya el enemigo de alguna manera a traer dolor a mi casa. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar. Dios, te doy gracias. En medio de mi crisis y la crisis de mi familia, tú has estado presente. Y yo te he visto a través de la iglesia, a través de los hermanos, a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto de mis amados hermanos diciéndome: estamos orando, estoy contigo. He visto la grandeza de un Dios que se hace presente. Y he visto tu misericordia y tu amor. Mi familia está en tus manos. Yo sé que todo esto ha obrado para bien. Declaro en el nombre de Jesús que tú tornarás toda esta situación para bendición de esta familia. Y que tu gracia seguirá obrando, Señor. Y tú salvarás toda mi casa para gloria de tu nombre. Por cuanto tú eres nuestra única esperanza, nuestro consuelo y nuestro Señor. A ti damos toda la gloria y toda la honra por Jesucristo. Si en esta mañana hubiese algún hermano que necesita oración, que al igual que yo, como estaba la semana pasada, ha pasado por una crisis, o está pasando por una crisis, o en estos momentos se está desarrollando alguna crisis, yo le invito a que usted pase al frente y los ancianos pasan inmediatamente para orar por usted.